Bueno amigos, un cordial saludo para todos. Aquí continuamos con el siguiente video en el proceso de cómo insertar registros en una base de datos utilizando Java y el IDE NetBeans. En el video anterior habíamos quedado por aquí donde estábamos haciendo el formulario. En esta parte construíamos la interfaz gráfica, que ya tenemos los componentes donde vamos a ingresar la información que le vamos a pedir al usuario. Tenemos la tabla donde vamos a listar los datos y tenemos los botones que nos van a hacer esos procesos. En este video entonces ya el objetivo es darle vida a esto y darle funcionalidad a estos botones, que son los de guardar en este caso, que sería el que nos guardaría los datos en una base de datos. Por acá, si se dan cuenta, respecto al video anterior me he adelantado un poco y creé la clase conexión, que igual en este video no iba a profundizar en esta, ya que el primer video pues, precisamente fue de esto. Lo que hice fue optimizar, sí, en cierto modo, la conexión que tengo en el primer video, y acá he cambiado algunas cositas. El primer paso, lo que hice acá fue colocar estas variables en mayúsculas, ya que son variables estáticas, y por nomenclatura general o por regla general, digámoslo así, esto se usa en mayúscula cuando son variables estáticas. Entonces acá tenemos el driver, el usuario, mi contraseña de root, y acá tenemos la URL donde está almacenada mi base de datos, que en este caso es tienda. Acá, como se darán cuenta, he agregado unas líneas más, unos caracteres más, o como unas sentencias, digamos así, unas instrucciones a la cadena URL, para que no me muestre acá en consola, cuando hago conexión, una alerta de tipo de conexión SSL y algo así. Entonces ya con esto ya no nos aparece, que acá pareciera que fuera un error, pero en realidad no es un error. Y continuando mirando por acá, entonces ya tenemos que el objeto connection inicializo en null en el constructor, y este código que está dentro del try catch, que lo ejecutaba dentro del constructor, ya lo he sacado de ahí y lo ingreso directamente en el método getConnection, que no me cambia nada. Lo único que hago es que ya pues acá mismo lleno la variable o el objeto de tipo getConnection con la conexión y lo devuelvo. Ya no compruebo si la conexión fue hecha o no fue hecha, porque no considero necesario. Igual acá, si hay un error o algo, pues acá se nos mostraría por pantalla el error que se presente. Y acá en el error en el caso tal de que haya un error en la conexión, pues aquí capturo el error, lo muestro con un mensaje o un tipo de alerta de error, y si de pronto la conexión falla, pues que me saque directamente del sistema. Y para el método desconectar, lo he llamado close aquí en este caso, y lo único que hizo fue coger el objeto de tipo connection y invoco al método close, que es de la API JDBC, que igual esto hace lo mismo que hacíamos en el video anterior, que era inicializarlo en null, solo que aquí ya está hecho, pues no considero necesario volverlo a hacer. Y la documentación, que ya no son comentarios acá con doble slash, sino que ya es documentación como tal de un método, y lo demás sigue siendo igual. Entonces, para continuar con el objetivo de este video, voy a proceder a crearme un nuevo paquete, clic derecho, nuevo paquete. Lo voy a llamar, por ejemplo, lógica, que es donde vamos a almacenar la lógica del formulario productos. Y dentro de este paquete voy a crearme una nueva clase, que la voy a llamar CLS, en las primeras letras que me dicen que es una clase, y la clase la voy a llamar products. En esta parte voy a borrar esto, y acá vamos a empezar a programar nuestro código para poder darle funcionalidad a este formulario. El primer paso sería, voy a crearme una variable de tipo privada, voy a decir que es final, y va a ser de tipo string. La voy a llamar SQL y la voy a llamar insert. Y digo que es igual, y dentro de esta voy a crear la sentencia SQL. Entonces el primer paso para hacer un insert sería insert into, y vamos a introducir en la tabla productos,
y acá voy a especificar los campos que voy a llenar, los valores, y dentro de los paréntesis le paso los valores a esa consulta. Pero antes de esto quiero enseñarles que para este caso ya no vamos a trabajar con el PHP-MyAdmin, sino con el MySQL Workbench, que es un gestor de base de datos MySQL en el cual podemos también hacer modelos de relaciones y todo eso. Pero en este caso para cuestiones de este tutorial y de todo, vamos a avanzar un poco y voy a ingresar por acá con mi usuario, con mi contraseña de usuario root. Y acá les quiero enseñar la base de datos que ya me he adelantado, porque pues en comparación al video anterior ya no la tenía. Entonces acá lo que hice fue que la volví a crear. Aquí en esta parte la tengo, está la base de datos tienda, y si expando en la opción de tables, expando nuevamente y aquí veo que ya he creado la tabla productos. Esto lo he hecho con el fin de agilizar un poco y no quedarnos en este tema, ya que el objetivo no es acá de cómo crear bases de datos ni nada de esto, sino más bien cómo interactuar con ellas a través del lenguaje Java. Esta tabla productos, si me voy acá donde dicen des productos, en realidad lo que hago es describir esa tabla, cómo está construida. Y acá tenemos, bueno, acá me listó la tabla productos, pero de esta base de datos, y necesitamos es de esta. Entonces le voy a decir, antes de esto, voy a decir use la tabla, la base de datos tienda. Y ahora ya me la seleccionó, y por consiguiente vamos a mirar ahora sí la tabla productos de esta base de datos. Y aquí he agregado los campos que previamente agregamos en el formulario, que es el ID, la descripción, la categoría, la cantidad, el costo, precio, estado. Y he dicho que el ID sea un entero, pues acá está varchar para cadenas de texto, números para un campo numérico para una cantidad, que va a ser el número, y decimales para campos de precios, de moneda. Y he dicho que el estado del producto lo voy a manejar como un char de un solo carácter, que va a ser S si está activo, digamos que sí, y que va a ser X si está inactivo. Y acá podríamos seleccionar y mirar los datos que hay en la tabla de productos. Entonces quiero mirar, aquí ya tengo productos ingresados, esto los voy a borrar para este ejemplo. Quiero que esté en blanca esta tabla para mirar ahora cómo se hace el proceso. Aplicar, y elimino esos datos, vuelvo a ejecutar y ya no están. Listo, entonces volvamos nuevamente a nuestro NetBeans y continuemos acá. Entonces acá donde decimos que los campos para la consulta los voy a coger de acá. El primer campo sería la descripción, porque acá de primero está el ID, pero estamos diciendo que es un campo incremental. Entonces el gestor, a la medida que yo hago un insert, el gestor automáticamente lo llena. El primer campo entonces sería descripción, lo pego. Después de descripción seguimos con categoría. Una vez damos acá y luego seguimos con cantidad. Acostumbro a coger los campos así, a copiar y a pegar, para de pronto no ir a cometer algún error en las letras, de pronto me equivoque en alguna, se me vaya una de más o me falte y después tenga complicaciones con las consultas, y que hay veces son algo complejas de detectar los errores. Y estamos diciendo que ya estos son los campos que vamos a ingresar, y en esta parte son los valores, pero como a esta cadena o a esta instrucción no le voy a pasar los datos directamente, entonces por cada campo que tengo acá voy a agregar un signo de interrogación. Primero sería uno para descripción, otro para categoría, uno para cantidad, otro para costo, precio y estado, pero esos deben ir separados por comas. Entonces los separo por comas y de esa forma ya los tengo ahí pendientes, y cuando haga la consulta en el método de insertar, entonces le paso esos valores. Continuamos acá en esta parte y voy a crearme un nuevo objeto de la clase prepare statement,
que lo voy a llamar ps. Crearme otro de la clase cls conexión y lo voy a llamar cn. Después de esto voy a crear un constructor, que el constructor lo creamos acá, público, con el nombre de la clase, sin argumentos y así. Esto ya es un constructor y dentro del constructor voy a inicializar estas dos variables, aunque en realidad también debería haber inicializado esta en el constructor, pero por ahora solo vamos a hacer esto. ps igual a nulo y digo que cn va a ser igual a cls y traigo la conexión. Y acá no me está dejando instanciar esta clase y debe ser porque algo está mal. cls conexión. Es que acá me falta el new cls conexión. Listo, continuamos y ahora vamos a crearnos el método que nos va a guardar los datos en la base de datos. Entonces sería público, digo que me va a devolver un entero y ahora vemos para qué es esto y lo voy a llamar insert datos. Entre paréntesis, abro los paréntesis, cierro, abro llaves y cierro. Acá me está generando error porque me está pidiendo el valor que voy a retornar, entonces voy a decirle que por ahora voy a retornar un 0 como para que se me quite esa alerta de error. Y ahora vamos a programar el código de este método. Lo primero, antes de empezar a programar acá, lo que quiero pedirle a la persona o a la clase que me invoque este método, que me pase unos argumentos, unos atributos que son los que le voy a pasar a esta consulta. Entonces lo primero sería la descripción, que va a ser de tipo string. Segundo sería otro dato de tipo string, que va a ser para la categoría. Luego sería uno de tipo entero, que sería para la cantidad. Seguiríamos con uno de tipo float para el costo. Continuaríamos con otro de tipo float para precio. Y por último voy a pedir uno de tipo string para estado. Y entonces ya de esta forma cualquiera que me invoque este método o que invoque este método me debe pasar estos parámetros, porque yo los voy a necesitar acá para hacer mi proceso de inserción. Procedo a crearme un try catch. Le doy acá en la parte de la excepción, entonces voy a capturar la excepción en caso tal de que se presente con el system open. Y bueno, acá borré esto, en realidad necesito, coloquemos error al guardar los datos en la base de datos y que me diga exactamente cuál es el error con el método getMessage, que me muestre más específico cuál es el error, y acá tengo que concatenar y ya está. Ahora dentro del try catch el primer paso sería ps, vamos a decir que este objeto es igual a cn.getConnection y traigo la conexión prepare statement, que a través de este método voy a hacer una consulta ya preparada. El método prepareCal, este anterior, es para llamar procedimientos almacenados, que me gustaría que más adelante hiciéramos también un video o un tutorial de cómo usar procedimientos almacenados, que en realidad es mucho más ventajoso y tiene mucha más seguridad que usar el prepare statement. Entonces damos enter y me pide una consulta de SQL. Entonces acá en esta parte le voy a pasar el de SQL que ya tengo preparado, 2 puntos y listo, ya tengo ahí mi sentencia preparada. Acá tengo que capturar una excepción de tipo SQL y ahora voy a proceder a pasarle los parámetros a esta consulta, a pasarle los valores que me está pidiendo en esta parte donde dice valores. Entonces el primer valor que le voy a pasar va a ser la descripción, coloco ps.set de enviar y el primero va a ser un string, set string, y va a ser mi primero y va a ser la descripción. Copio esta línea, pego más abajo
Mi segundo parámetro también va a ser de tipo string, que va a ser la categoría, pero entonces acá voy a decir que va a ser la categoría. Como tercer parámetro entonces voy a poner ps.set y voy a decir que va a ser un entero, porque lo voy a pasar en la cantidad. Va a ser mi tercero y va a ser la cantidad. Como cuarto, el ps.set y aquí digo que es float, va a ser mi cuarto parámetro y le voy a pasar el costo. Copio este, pego más abajo y acá le voy a pasar es el precio, pero este va a ser mi quinto. Y por último entonces voy a colocar ps.setString y va a ser mi quinto parámetro, en realidad va a ser mi sexto, y le voy a pasar el estado. Y de esa forma ya le estamos pasando los parámetros a esta consulta. ¿Qué nos falta ahora? Ejecutarla, hacer que sea efectiva. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos ps. Y acá tenemos un método que dice execute_usDay. Vamos a usar este, que como vemos acá en su descripción, este método nos devuelve un entero, nos devuelve el número de filas afectadas en esa consulta. También tenemos el execute nada más, el solito, y este nos devuelve un booleano, pero para este caso es más útil el execute_usDay, ya que este nos va a devolver true cuando la consulta, o true cuando la consulta devuelve valores, y falso cuando se ejecuta pero no devuelve valores. Pero en este caso lo que necesitamos es el número de filas afectadas, entonces damos execute_usDay, dos puntos y ya está. Ya de esta forma ya se puede ejecutar la consulta y ya los datos se van a ir a la base de datos. Como decía, este método me devuelve un entero. Ese valor que me devuelve lo voy a capturar en una variable que voy a crear justo acá, y la voy a llamar res de respuesta, y digo que es igual al valor que me devuelve este método. ¿Para qué la capturo? Para hacer lo siguiente. Aquí me voy a hacer un if, abro paréntesis, abro llaves y digo que si res es mayor a 0, o sea que si hubo algún registro exitoso, entonces que me muestre un mensaje, un jOptionPane.show message dialog, que me lo muestre en el centro de la pantalla y con un mensaje que diga registro guardado. Y ya está. Tenemos esto. Ahora no sé si algunos sepan que la sentencia try-catch se divide en tres partes. Lo que está dentro del try-catch, que se debe ejecutar si no hay ningún error, se debe terminar completo la ejecución. Si hay algún error en este paso, me salta al campo o al bloque del try-catch, y podemos agregar otro que se llama finally. Este lo que hace es que así se presente un error acá, siempre se va a ejecutar lo que haya acá. No importa si acá hay error o todo funciona bien, él va a pasar por acá y va a pasar directamente acá. Si hay un error, pues él pasa de acá a acá y no se ejecuta esto, pero siempre va a pasar acá. Si no hay error, se ejecuta todo completo, pero siempre va a pasar acá. Y esto se usa para cerrar conexiones y cerrar recursos. Entonces acá ya después de hacer la consulta, lo que hago es colocar el objeto ps nuevamente en nulo para liberar ese recurso y voy a cerrar la conexión. .close. Y de esa forma ya tenemos el método que nos guardaría los datos en la base de datos. Esto sería todo. Y acá en la clase conexión voy a decir que es final porque la estoy inicializando en el momento que la instancio, entonces no me va a cambiar ese valor. Y ahora me voy a ir al formulario. Vamos a darle evento al método guardar, le doy clic derecho, eventos, action y action performance. Y aquí está el evento. Pero antes de empezar a darle funcionalidad a este evento, vamos a instanciar la clase productos, que es donde tenemos el método que vamos a usar en este caso. Entonces decimos, creamos un objeto de tipo privado de esa clase, cls y colocamos productos del paquete lógica y voy a poner cp de productos y lo voy a inicializar en el constructor. Digo cp igual a new cls productos.
y ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer en este método? Llamar al método insertar datos de la clase productos. Entonces, ¿cómo hago? cp punto, y acá tengo el método insert datos, le doy enter y acá tengo que empezar a pasarle los valores. ¿Cuáles valores? Los que voy a capturar de estas cajas de texto. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a bajar un poco más esto y voy a crearme las variables acá en la parte de encima. String, lo primero que me va a crear es la descripción y digo que va a ser igual a jtf, que es el campo descripción punto get text, que me capture el texto de esa caja de texto. Copiarme esa línea, la pego más abajo y aquí voy a crearme otra, pero bueno, en realidad esta va a ser para categorías y va a ser un poco diferente porque categoría la vamos a capturar no de una caja de texto sino de una lista desplegable. ¿Cómo hago eso? Entonces pongo jcb, que es de combobots, punto get select item punto to string. Convierto ese ítem a string. Seguimos, ahora va a crearme otra variable de tipo entero que va a ser para la cantidad, pero voy a colocar de la siguiente forma, es decir, integer punto parse in, y dentro de esta voy a colocar jtf cantidad punto get text y capturo el texto. Acá lo que estoy haciendo es convirtiendo este dato que me lo captura en tipo texto a tipo numérico, que en realidad es lo que necesito en este campo y va a ser la cantidad. Ahora hago lo mismo pero para los valores float. Entonces lo primero sería float, voy a colocarle costo, digo que va a ser igual a float punto, también tenemos el par float jtf costo punto y capturamos el texto. Copio esta línea, la pego más abajo y vamos a hacer lo mismo ahora pero para precio. Entonces va a capturar precio, pero esta se va a llamar entonces precio. Y acá digo que este va el costo y acá digo que va el precio. Y para estado va a ser lo mismo que un string, pero entonces como ese valor lo vamos a capturar de un chatbot, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crearme primero una variable de tipo string, la voy a llamar estado y la dejo así nada más por ahora. Y ahora voy a crearme un if. Voy a crearme un if y voy a hacer lo siguiente. Digo que si el j o el chb, que es el chatbots punto is selected, que si está seleccionado, entonces digo que la variable estado va a ser igual así, que si está activo. De lo contrario, si no está seleccionado, entonces voy a decir que la variable estado va a ser igual a x, o a no, puede ser que no está seleccionado. Y entonces acá en estado pues ya iría el valor que corresponda de acuerdo al estado del JChatbots. Y de esa forma ya tenemos construido ya acá el método para insertar y la llamada al método para que nos guarde esos datos. Entonces vamos a proceder a hacer una prueba. Esto voy a decir que es final también porque lo estoy inicializando de una vez. Pero antes de esto, si se fijan, no hay un método main y todo programa empieza ejecutándose por el método main. Entonces lo que voy a hacer es me voy al proyecto tienda, clic derecho, nuevo paquete, y ese paquete lo voy a llamar igual que el proyecto. Tienda, terminar, y dentro de tienda voy a crearme la clase main. Voy a colocarle cls-main. Terminamos. Borro esto que no me gusta ver tanta letra ahí. Ahora voy a crear el método main. Entonces es public static void main
le paso un string de tipo, y aquí le paso los argumentos, abro llave, cierro, y ya tenemos el método main. Ahora dentro del método main voy a instanciar el formulario, que va a ser lo primero que se va a ejecutar después del método main. Entonces instanciemos frm-productos, digamos que es el formulario productos igual a new frm, y de esa forma instanciamos, y ahora lo quiero hacer visible. Entonces con formulario productos punto set visible y que sea true, que me lo muestre. Control S, guardamos, y ya de esta forma ya tenemos para ejecutar y hacer prueba. Ahora lo que vamos a hacer antes de eso, nos vamos al proyecto tienda, clic derecho, propiedades, nos vamos a la pestaña que dice ejecutar, y acá donde dice main, verificar que esté seleccionada como primera clase el main, que el programa se empiece a ejecutar por ahí. Damos a aceptar y ahora damos clic derecho y ejecutar, y acá ya está nuestro formulario. Esta apariencia que genera Java por defecto, la verdad a mí no me gusta mucho, y también pues también vemos que el formulario salió hacia una esquina y es bueno que nos salga en el centro. Ahora vemos cómo corregimos eso. Vamos a hacer la primera prueba, entonces agreguemos acá producto 1, digo que pertenece a la categoría granos, puede ser cantidad, digo que 5, costo a 1200, precio de venta digámosle que a 1500, le doy en guardar y acá me dice registro exitoso. No se limpia porque no hemos agregado la funcionalidad de limpiar las cajas de texto apenas se guarde. Si vamos acá al MySQL y acá donde está el select de esa tabla, me posiciono ahí con control y enter, ejecuto esa consulta y acá está el producto que hemos agregado. Me aparece con consecutivo 3 porque ya antes había agregado 2 productos, y me dice que estado no está activo porque cuando guardamos no seleccionamos esta. Si ahora guardamos el producto número 2, decimos que cantidad van a ser 2 y de estos precios lo podemos dejar mismo y decimos que este sí está activo y lo doy guardar. Esto está demorando, no sé qué ha pasado, y está acá. Me dice error al guardar los datos y me muestra la consulta y el error que está pasando. El error es por lo siguiente: cuando creé la base de datos dije que el campo categoría era único, es decir que no pueden haber valores que se repitan, pero en este caso he cometido el error. Esto no puede ser único porque varios productos pueden pertenecer a una misma categoría, aunque esto no se maneja así, sino que esto se manejaría en otra tabla a través de una relación. Pero por ahora, para poder guardar el dato, lo que tenemos que hacer es cambiar de categoría. La cambiamos, le damos guardar y listo, ahora ya está guardado. Y nos vamos a verificar en esta parte, volvemos a ejecutar la consulta y este sí está activo porque seleccionamos el chatbot. Listo, y de esta forma entonces ya vemos que aquí así se hace un insert. Esta es la forma en la que yo lo trabajo. En realidad lo trabajo de una forma, pues ahora lo he estado trabajando con procedimientos almacenados, usando patrones de diseño, pero eso sería más adelante. Por ahora creo que este ejemplo está bien. Entonces lo que quiero que miremos ahora es, bueno, el formulario me aparece en una esquina, digamos que me aparezca ahora en el centro, this.setLocation relative y null, que va a ser en el centro. Y para cambiar esta apariencia, que estos elementos no son como de una apariencia muy bonita, digámoslo así, voy a cerrar esto y me vengo al método main y acá voy a agregar algo que me lo voy a copiar de un proyecto que ya tengo por acá. Está en la clase main y voy a copiar esta parte. Cerramos esto, pegamos acá, importamos lo que nos pide, damos control S y volvemos a ejecutar, y ahora sí me aparece en el centro y me aparece de un aspecto más bonito, pues de acuerdo al sistema operativo, que en realidad esta línea lo que hace es eso, hace que mi aplicación tome la apariencia de acuerdo
al sistema que se está ejecutando. En este caso es Windows, pues se ejecutaría con la apariencia de Windows. Si es Linux o un Mac, pues se debería de ejecutar con esa apariencia. Y eso creo que ha sido todo por este video. En el siguiente video ya miraremos cómo listar esos datos que a la medida que yo doy guardar me liste acá y que se me limpien estas cajas de texto y se habiliten para un nuevo registro. Y entonces, no siendo más, muchas gracias.